Contarles que hacer cultura y fomentar el arte de nuestro país no es un camino fácil, la verdad que no es ninguna novedad. Por lo mismo, cuando uno conoce a artistas que se dedican activamente a la cultura y que persiguen sus sueños, realmente vale la pena visibilizarlos. Por lo mismo quiero contarles la historia de Mauricio y Felipe, que son dos luthiers que están trabajando desde el corazón de Valparaíso en un tremendo proyecto. Aunque ustedes no lo crean, Mauricio creó un instrumento, claro, la vihuela andina. Luego se suma a Felipe y arman este tremendo proyecto que de verdad ha generado un tremendo aporte cultural a la ciudad de Valparaíso y por supuesto a tantos artistas que están vinculados también al trabajo que ellos han realizado. Me gustaría que ustedes conocieran en este reportaje la historia de Mauricio y Felipe con lutería artística. Bueno, yo comencé a muy temprana edad. Si soy así estricto, digamos, en cuando yo comencé la música, prácticamente hay ciertas memorias perdidas, pero ya a los 4 años, con mi hermano, que tengo un hermano que es guitarrista clásico, que tenemos 1 año de diferencia solamente, que es concertista, nosotros ya en la casa había un piano. Y mi papá había estudiado cuando era niño piano, acordeón, incluso había hasta un violín, me acuerdo, que teníamos en la casa. Y mi viejo nos enseñaba estas melodías así que eran muy sencillas, me acuerdo, ¿no? Luego a los 12 años ya comenzamos de manera así como oficial con mi hermano a estudiar música. Yo tenía 12 y mi hermano tenía 13. Entonces ahí ya se empieza a desarrollar, obviamente empezamos a estudiar guitarra los dos, ahí llegó el charango, por mi lado, por el lado de mi hermano la guitarra, y teníamos un dúo, me acuerdo, ¿no? Entonces, claro, ahí se hila también todas las cosas que yo siento que en el tiempo, hay como para hacer un salto al presente, el desarrollo también de este instrumento, de la vihuela andina, viene justamente de ahí, ¿no? Porque en aquella época nosotros empezamos rápidamente a relacionarnos con el instrumento de una manera más desarrollada, o sea, de manera instrumental. Hacíamos temas instrumentales para charango y guitarra. Entonces, rápidamente entramos en este desarrollo técnico con mi hermano y yo empecé a sacar cosas de Bach en charango. Siempre sentí que en el charango, para relacionarnos un poquito con la vihuela andina, era como limitado hacia los bajos. Entonces, cuando tocaba, como yo era guitarrista también, tenía que irme hacia abajo y tocaba estas piezas de Bach. Me quedaba corto en el re, en el re, en el re, en el re. Yo decía, oye, pero... Bueno, y eso, claro, esa era como una pequeña frustración que se me producía con el instrumento. Un día también tenía un alumno que tenía un ronroco que me dijo, ¿sabes qué? No lo ocupo, y se lo compré. Y ahí, cuando me llegó el ronroco, lo preparé. No me gustó porque ahí viene la relación. Porque el ronroco de alguna manera se afina como el charango, pero más bajo nomás, ¿eh? Un registro más grave. Y dije, no, ¿sabes qué? Voy a probar con bajo porque me vino todo cuando era niño, ¿eh? ¿Me explico? Y ahí está el puente. Entonces ahí yo le cambié las cuerdas al ronroco y le puse unos bajos de guitarra, le puse unas cuerdas de charango y otras. Cambié y le hice una afinación a mi pinta, ¿no? Y ahí empieza el viaje de cómo nace el instrumento. Cuando yo desarrollé este instrumento, el camino era prácticamente inevitable que las puertas se abrieran a este mundo de la lutería. Entonces, llegué, por así decirlo, como de manera forzada por una misión que me traía de la pasión de la música hacia la lutería. Y que poco a poco, en el camino, recorriendo, se empezó a convertir también en una relación de mucho amor, mucha cercanía con la lutería, convirtiéndose ya una parte de mi vida, porque hoy día yo no, o sea, definitivamente ya no puedo prescindir de la lutería, ¿no? Hay personas que hacen cosas que están fuera de lo que hace el común de las personas y eso siempre tiene una magia, tiene un aura alrededor de eso. Y yo siempre busqué eso. Me desvié en ese caso del camino, no fui tan metódico en eso porque no sabía dónde buscarlo. No tenía idea dónde está esto. Pero sí en un momento dije, no, yo no voy a hacer nada, en un momento como de crisis de la vida dije, no voy a hacer nada que no tenga una belleza. Aunque yo me dedique a hacer, no sé, cualquier cosa, siempre en esas cosas hay una parte que es más bella que otra. O sea, y ahí empecé ese camino
me relacioné un poco más con la arquitectura, con la restauración patrimonial, que era distinto, por ejemplo, a construir a lo mejor carreteras. Entonces empecé a buscar eso. Entre medio siempre a mí siempre me gustó la música, también fue algo que me llegó así con un poco de improviso, así, no tampoco tenía una formación. Y siempre estaba tratando de ligarme a eso, como hago algo musical. Pero siempre quería algo de un nivel alto. Era como algo que tenía en la cabeza, así que miraba a la gente que hacía cosas maravillosas y yo decía, yo quiero estar ahí. Eso es un momento es imposible de olvidar, porque David Kuckerman, con quien hemos trabajado muchísimo, percusionista, tremendo percusionista, bueno, él es parte del grupo Dead Can Dance. Entonces, claro, un día me dice, oye Mauri, ¿sabes que nosotros andamos en una gira mundial? Y me dice, ¿sabes que vamos a hacer la gira mundial en Chile? Y me dice, oye Rica, me contó que hiciste un instrumento. Eso estaba recién así como bien en piloto, se había hecho recién el primer prototipo. Y me dice, justo había grabado unas cosas, me dice, oye, pero suena increíble, me dice, oye, suena pero mortal, me dice, ¿por qué no tocáis conmigo? Tocamos ahí en el Movistar Arena. Y yo le dije, pero... Y eso era el otro día, ¿cachai? O sea, era el otro día. Claro. Súper bonito todo. Entonces, ese fue como el nacimiento o el estreno mundial de la Vihuela Andina. De alguna manera, la Vihuela Andina nació bien, como yo di un poco la marraqueta bajo el brazo. La lutería para mí siempre era como algo que estaba más arriba de cosas que yo podía acceder. Era como que tenía una condición más de arte. Y yo llegué así a esa conexión de alguna forma por esa búsqueda que tuve siempre de algo que me llegara un poco al alma. Entonces pienso que yo igual estaba un poco destinado a eso. Yo partí estudiando lutería y al principio era como un hobby, así como... No me gusta mucho la palabra hobby, así como que yo tiendo a obsesionarme un poco con las cosas que hago. Entonces, cuando yo entré a eso, vi que había algo. De hecho, venía un mundo que la verdad que era ajeno con el profe que nosotros estudiamos. Yo tampoco jamás pensé en hacer instrumentos acústicos, porque de eso era como más lejano, era como más complejo encontrar eso. Y llegué allí y de alguna forma ahí dije, aquí hay algo que ¿cómo se llama? Que no lo quiero soltar. Eso cuando estaba estudiando. Y después, bueno, empecé a trabajar con Mauricio y ahí él pasó algo interesante porque Mauricio estaba haciendo un instrumento que no existía. Y eso era aún más lejano. O sea, de lo que yo me había planteado que era hacer, quizás a mí nunca se me hubiera ocurrido hacer un instrumento de cero. No me lo había planteado, la verdad, yo no conocía a alguien que hubiera hecho eso, que hubiera... inventado un instrumento y decir, en realidad esto que hay ya no me alcanza. Con Felipe ya nos conocíamos de antes, ¿ya? Nos conocíamos de antes y cada uno en su mundo. Felipe en el mundo, digamos, de un poco de la arquitectura y yo siempre a un lado la música. Hasta ahí todo. Felipe, incluso en las conversaciones que a veces teníamos, él me había conversado que él estaba muy relacionado con las maderas, la ebastinería. También con esto de que un poco el sueño de la lutería. Y después todo el Movistar Arena, yo dije, bueno, había un momento donde no estaba conforme con el instrumento que se había desarrollado en ese momento. Dije, no, esto yo tengo que asumirlo desde mi vereda y abrir esta puerta y aprender lutería. Porque esto no va a parar acá, no es como que yo mando a hacer el instrumento y listo, sino que esto es un desarrollo que no va a parar. Va a ser toda la vida y eso es parte intrínseca de este desarrollo que viene de mí. Así que así fue. Y ahí Felipe se enteró que estábamos ahí a full. Y ahí llegó y Felipe obviamente vio todo lo que estaba pasando ahí y se sumó a todo este viaje que era la lutería. Y ahí empecé a ver que está todo relacionado. Si uno mira un instrumento, igual es como un barco al final, es como un bote. Si uno mira cómo se forma la tapa, no sé, pueden mostrar los planos en algún momento, es como, igual está relacionado un poco, yo siempre lo miro con los aviones, con los planeadores. Entonces, eso a mí siempre me ha llamado la atención. Pues si tú me preguntas cuando chico, yo siempre he sido curioso. Cada cosa es un universo, por ejemplo, la herramienta es un universo en sí. O sea, uno puede estar toda la vida estudiando solamente cómo funciona una herramienta. Y aquí en la lutería se mezclan muchas cosas porque se mezclan las herramientas, se mezclan la música, que ya es un universo por sí solo,
y se mezcla el diseño, y eso para mí es súper interesante, o sea, y además que hacemos objetos chiquititos, entonces es como un universo que uno lo puede controlar completamente, súper plástico, y eso para mí es súper interesante. Y trabajo y como es un universo de objetos pequeños, podemos trabajar entre poca gente que esté súper conectada a eso. Yo he aprendido a valorizar, a conocer, mejor dicho, lo que nos hace diferentes como, no sé, como chilenos también, como latinoamericanos. Porque cuando yo llegué a trabajar con Mauricio, yo no conocía ese mundo. Y en el fondo yo miraba y como que nosotros replicamos mucho lo que están haciendo generalmente en el mundo más anglo, copiamos mucho eso. Entonces cuando empecé a trabajar con Mauricio, la verdad que ahí yo dije, aquí hay un universo que yo no conozco y que tiene un valor tremendo y que hay todo por hacer. Para mí es el principal valor de lo que nosotros estamos haciendo, que es recuperar, no sé si recuperar, sino que tomar las cosas que son totalmente distintas, que nos hace ser quienes somos y también nos da una identidad. Con Felipe siempre hemos tenido que es parte de lo que nos une, ¿no? Que es vibrar por lo que uno hace, es una pasión tremenda por lo que hacemos, que es como nosotros vivimos esto casi como una perspectiva del sacerdocio en el sentido de que uno está realmente casado con lo que hace y es no salirse nunca del camino a pesar de todas las vicisitudes que uno pueda tener en el trayecto, ¿no? ¿Qué es la fórmula? Entendemos, y la he entendido toda la vida, que es no salirse nunca del rumbo, que es lo único que hace que las cosas finalmente resulten, ¿no? La perseverancia trae el buen resultado, siempre y cuando tú no salgas de ese camino. Y nosotros somos muy conscientes de ello y sabemos lo que esto implica, porque nosotros desarrollamos una lutería que es de muy alto nivel, de muy alto estándar, porque obviamente estamos llegando a músicos de nicho, ya sea guitarristas clásicos, músicos que son experimentales dentro del jazz, el instrumento ya se exporta, entonces está llegando a artistas que son de renombre, no sé, José González, estamos construyendo una Nanoster también ahora, y vienen más también. Bueno, está dentro de lo que estamos haciendo ahora, estamos haciendo varios proyectos también de acercar esto que estamos haciendo sobre todo a los niños, a gente que está iniciándose en la música, y que también pueda tomar la lutería como una posibilidad dentro de su desarrollo, porque entendemos que esto tiene un valor, sí le damos la importancia. Valparaíso es como la matriz, diría yo, un poco, ¿no? de lo que es la vihuela. Si bien nace en Suecia, viene a desarrollarse totalmente acá. De alguna manera creo que sentimos nosotros también que la vihuela que esté vinculado a esta ciudad justamente con todos estos aspectos lo hace más único, porque de alguna manera la vihuela andina nace en esta ciudad, ¿no? Entonces, y tiene este vínculo que lo relaciona también con lo patrimonial. Es muy raro la gente que realmente se dedica a una cosa. Yo estando adentro, cuando yo miraba afuera, decía es casi imposible dedicarse a la música, dedicarse a la lutería, pero también me doy cuenta que no hay tanta gente tratando de hacer eso. Esto no es algo como somos pocos y como no hay tanto espacio para hacer estas cosas, no se puede tomar como que uno de esto lo suelto y yo me salgo de esto y me voy el fin de semana y me olvido de lo que yo hago. Porque esto es algo del día a día, de permanente. Siempre se puede. Ahí al nivel que uno llegue ya eso depende del talento, otras cosas. Pero siempre se ha llegado a un nivel alto. La persona que se dedica de verdad a su trabajo siempre va a llegar a grandes cosas. Yo creo que no hay nada que no resulte si uno no está con pasión en lo que uno hace. Pero muchas veces la pasión a veces no es suficiente, sino que hay que saber administrar esa pasión, ¿no? Porque yo he tenido tanta gente conocida que antes de comenzar dice no, voy a hacer esto porque al final yo sé que dedicarse a hacer conciertos o dedicarse a dar conciertos y vivir de eso en realidad es muy difícil, así que voy a hacer esto porque... Y nunca lo probaron, nunca desarrollaron ahí. Y antes de probar
derrotera, ¿no? Entonces, y eso es muy común, sobre todo en el arte. Entonces yo creo que si tú no tienes ese espíritu de decir, ¿sabes qué? Yo voy a ser porfiado, aquí, si yo creo en esto, ir. Porque eso sí tiene fruto, eso de verdad, y yo lo he comprobado toda mi vida. O sea, yo he vivido toda mi vida de esto. Y tú me vas a decir, oye, pero ¿cómo lo has hecho? Lo he hecho porque justamente no he parado, en ningún momento me he salido del camino. Y yo creo que eso es la fórmula, porque cuando tú estás, no sé cómo expresarlo, pero es como cuando tú estás en esa frecuencia, la vida trabaja contigo. De lo que tú necesites, abrigo, comida y techo. Para estar psicológicamente estable. Porque hay que tener estabilidad psicológica. Y no estar en una pobreza. La pobreza es inestabilidad psicológica. Pero es tener una estabilidad. Y si tú trabajas ordenadamente y eres serio en lo que haces, la vida siempre te va a entregar lo que tú necesitas.